La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Nos hemos hecho mecenas ahora que nuestra economía familiar nos lo permitía. Y nos ha sorprendido lo poco que cuesta ser parte de esta gran familia, con lo mucho que nos dais. Hay numerosas causas con las que querríamos colaborar, pero apoyar la información independiente y las voces críticas, que han sido expulsadas de los grandes medios, es hoy más necesario que nunca, porque los argumentos, y cómo se combaten, o no, acaban condicionando las políticas que se hacen. Tenemos retos tremendos por delante, y debemos luchar por el futuro de nuestros pequeños, pasar a la acción cargados de argumentos basados en los derechos humanos y en los datos. Hemos llegado ya al escenario distópico de Years and Years. El fascismo ultraliberal avanza en Bolivia, en Chile, en Brasil, arrasa nuestros recursos naturales, o masacra sin piedad las vidas y los derechos de nuestros vecinos árabes del Mediterráneo, para beneficio de los grandes ludópatas de la bolsa, extendiendo y perpetuando las condenas a miseria y también a muerte. Por eso tenemos que sumarnos a la resistencia, difundir, denunciar, debatir dentro y fuera de nuestra zona de confort. Por eso, y porque la soledad en nuestros caminos y en nuestros anhelos, es alentador saber que no estás sola. Gracias, Cafetera, por ser nuestra voz tierna y beligerante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. No somos parte de este gobierno, pero establecemos algo fundamental, que su legitimidad está basada en dos objetivos a cumplir: la pacificación del país. El segundo objetivo, la convocatoria inmediata a elecciones generales para la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. That they should peacefully and orderly surrender themselves at designated points to the police officers. If they do that, if they do not resort to violence, then no force will be used. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent with international law. Aquí vamos a hacer primarias, tenemos un congreso dentro de unos meses, hay que preparar un proyecto. A mí me gustaría que también se hicieran cambios en el partido. Yo creo que estas situaciones son positivas en la vida para mejorar cosas y, por tanto, yo estoy aquí. Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido. Así que abriremos la consulta esta semana. Se va a producir los días 23, 24, 25 y 26, de tal forma que casi que va a coincidir día más, día menos con la consulta del Partido Socialista, que también va a consultar a sus bases con nuestros compañeros de Izquierda Unida y con nuestros compañeros de En Común Podem. La pregunta en concreto: ¿estás de acuerdo en que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Sí o no? ¿Vamos a negociar el gobierno de España con los que quieren destruirlo?
¿O lo vamos a entregar? ¿Vamos a poner el gobierno de España y condicionar el gobierno de España con esa gente? Pues sinceramente eso es lo que tenemos. Y yo digo que si eso se hace, vamos de manera vertiginosa a lo que ya en realidad tenemos, pero lo vamos a agudizar de una manera todavía más extraordinaria, que es a una crisis de sistema. Honorable Presidenta, ahora ya para terminar, como en las películas, ¿cumplió usted la orden de la JEC, sí o no? Com en les pel·lícules. No la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera, sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben, que aquesta era una ordre il·legal. Conciencia es el nuevo disco de Fridonia, ya lo escuchasteis, lo pudisteis escuchar aquí en primicia el viernes. Conciencia, además con la mirada puesta, Fridonia, precisamente en la figura de José Saramago, entre otras cosas, y en esa palabra tan relevante, la conciencia. Precisamente Fridonia, que va a actuar este viernes y sábado en la Sala Joy Eslava a las 9 de la noche en Madrid. Fridonia, luego tienen conciertos además en los próximos días también por un montón de lugares. En Málaga van a estar también el viernes 13 de diciembre, en Algeciras estarán el sábado 14 de diciembre, también en Portacaeli estarán el viernes 20 de diciembre, van a tener en A Coruña el 21 de diciembre, en Zamora el 27 de diciembre. Tienen ahora un mes de muchas presentaciones, de muchos actos, de muchos eventos, donde van a dar a conocer precisamente su nuevo disco, del que estamos escuchando su tema principal, Conciencia. Bueno, como nos gusta tanto, como apreciamos tanto la música de Fridonia, nos acompaña tanto cada mañana, tiene un estilo además tan rompedor y tan enérgico y nos ayuda a revitalizar las mañanas, pues nos ayuda a dar los buenos días a la cafetera. Muy buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Quien no necesita mucho café es María.es, que ha dormido un montón, pero ayer estuvo participando en la grabación del videoclip de Fridonia. ¿Vas a salir en el videoclip de Fridonia? Qué bien, ¿en que lo digas? digas? Gritando, conciencias, conciencias. ¿No? No voy a cantar. Perdón, me ha venido. Voy a hacer que canto, llevar. pero no voy a cantar, afortunadamente, para el mundo. Y nada, sí, estuvimos allí grabando el videoclip, una experiencia que nunca había vivido, así que muy guay. ¿Os lo pasasteis bien? ¿Estuvo Oñi también? Sí, ¿no? sí, estuvimos ahí en plan motivadas. Y nada, muy bien, y eso, el próximo 29 y 30 de noviembre están en la Joy Eslava, así que podéis ir, yo voy a ir. Oh yeah. Los 2 días no, uno. María.es cantando Conciencias. Conciencia cafetera. Ah, cómo nos gusta Conciencia Cafetera, que además es un disco que incorpora numerosos temas, uno de ellos, por ejemplo, con la mirada puesta en los refugiados, asunto del que vamos a hablar hoy. Uno de estos temas del disco Conciencia tiene, como digo, el pie puesto en la cubierta del Open Arms, de Proactiva, de esta organización que ayuda a los refugiados, que rescata a los refugiados en el Mediterráneo. Hablando de refugiados, hoy vamos a hablar con Mercedes de la Fuente, es una oyente de este programa, y hablaremos con ella porque está en Atenas. Ha estado durante varias semanas precisamente participando en tareas de ayuda, lo sabéis muchos de los oyentes que mantenéis contacto con ella, en tareas de actividades de ayuda. Y vamos a ver cómo está la situación, cómo están los refugiados, porque son estas noticias que con frecuencia los periódicos nos traen como
como las mareas, nos traen algunas noticias que después la corriente vuelve a llevarse y desaparecen de los medios de comunicación, pero la crisis de los refugiados sigue en el mismo punto en el que quedó, pero con mucha más desidia, con mucho más desinterés por parte de las administraciones. Así que le vamos a preguntar exactamente qué cree, cómo está la situación y qué cree que se necesita en este momento. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, pues vamos a analizar enseguida las noticias para abrir esta página informativa en La Cafetera. Hoy tenemos varias cosas que contaros. Hablaremos con Will Grant. Will Grant es el periodista de la BBC que ha entrevistado a Jeanine Áñez, sabéis, la autoproclamada presidenta de Bolivia, la que entró, lo recordaréis, gritando «Vuelve la Biblia al Parlamento». Por esto le ha preguntado precisamente Will Grant en la BBC a Jeanine Áñez. La entrevista se ha vuelto extraordinariamente viral. Es una exclusiva mundial. Ha sentado en una silla a la autoproclamada presidenta y ha dejado momentos tan icónicos, tan que nos retratan con tanta precisión al personaje como este. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe, los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Abusaron de imponer los asuntos a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Jeanine Áñez es la mujer que se ha autoproclamado por un mecanismo constitucional presidenta de Bolivia. Bolivia, que está en una situación extraordinariamente difícil, extraordinariamente complicada después de ese golpe de Estado, un golpe de Estado de libro donde denuncia... Es verdad que en esto hay consenso en que se habían producido irregularidades en el conteo electoral. Hay tanto consenso que incluso el propio presidente del gobierno, Evo Morales, había declarado domingo por la mañana que repetiría las elecciones si era necesario. El domingo por la tarde, incluso con eso, el ejército amenazó con expulsarlo, le invitó a marcharse y tuvo que irse, de hecho, a México pidiendo asilo. Así que una situación muy complicada, pero insisto, claro, es un golpe que tiene unas características, es un golpe de Estado que tiene unas características muy especiales, muy singulares, muy concretas. De esto hablaremos con Will Grant, porque no todo el mundo considera que se ha producido un golpe de Estado al uso. No es que el ejército haya entrado y haya tomado el poder. Han inventado un vericueto, un mecanismo legal, argumentando esas deficiencias en el conteo, sobre la que no hay tampoco demasiada explicaciones, porque incluso hay un documento elaborado por una institución norteamericana que pone en duda incluso esas supuestas irregularidades en el conteo. Pero más allá de esto, más allá del debate, para no perdernos en los matices, lo que estamos viendo es un ejército que, sustentado precisamente sobre ese debate, está ejerciendo la mayor de las respuestas más crudas, más contundentes, más dramáticas, más exageradas en las calles de Bolivia, que ha suscitado una enorme contestación social también. ¡Mesa, Camacho, la misma porquería! ¡Mesa, Camacho, la misma porquería! La situación es tan excepcionalmente extraña que incluso, a pesar de que Jeanine Áñez se ha autoproclamado presidenta, Carlos Mesa, que es la persona que lideraba la oposición frente a Evo Morales, está pidiendo que se celebre elecciones inmediatamente, que se celebre una convocatoria electoral. No somos parte de este gobierno,
pero establecemos algo fundamental, que su legitimidad está basada en 2 objetivos a cumplir y nada más. El primer objetivo, la pacificación del país. El segundo objetivo, la convocatoria inmediata a elecciones generales para la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados. Así que incluso la oposición le da la espalda a ese autoproclamado gobierno. Esta mujer que veíamos entrando en la sede del gobierno con una Biblia en mano, gritando: la Biblia vuelve a Palacio, la Biblia vuelve a Palacio. Y yo no sé si recordáis esta imagen, pero bueno, pues la verdad ha sido bastante reveladora, Como reveladora fue esta entrevista realizada ayer en la BBC a Jeanine Áñez por Will Grant, a quien le preguntaremos ahora a continuación. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe. Los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. El sonido de las botas que vuelve a Latinoamérica, que vuelve a Bolivia. El sonido de las botas, como decía Cristina Kirchner hace unos días, se ha instalado esta moda en Latinoamérica. Parece que los presidentes ya no los tienen que elegir los pueblos. Se autoproclaman y desde luego con una gran publicidad mediática, con inmediato reconocimiento de los Estados Unidos, dicen hacerlo en nombre de una democracia en la que ni siquiera creen, porque estas palabras son tan reveladoras. Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Así que el fanatismo que se expresa de esta manera lo vimos entrando en el Parlamento, Biblia en mano, al grito de la Biblia vuelve al Parlamento. Presidencial con una Biblia, al parecer, es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios bendiga a nuestro presidente! ¡La Biblia vuelve a Palacio! Un momento simbólico, por lo que vemos, porque dice que es para que entre la Biblia al Palacio de Gobierno, como puedes ver. La Biblia vuelve a Palacio, gritaba la autoproclamada presidenta de Bolivia tras este golpe de Estado que, como digo, tiene unas características muy singulares porque cuenta con el aval de la OEA, que acusa no ya a los que se han hecho con el poder, sino a Evo Morales de haber participado en un golpe porque se produjeron unas ciertas... una discusión bastante técnica, pero bastante frívola sobre el conteo electoral, porque en los resultados preliminares, en los resultados que se ofrecen a los medios de comunicación, es un resultado que se da en primera instancia, no es el resultado vinculante, el definitivo, cuyo conteo se produce posteriormente, que no presentó esas irregularidades. Pero en un primer momento hubo bastante debate en torno a esto, incluso un debate al que ha contribuido la oficina de una institución norteamericana, que ha puesto en duda que se hayan producido esas irregularidades. Pero en todo caso hay un debate internacional en torno a esto. Pero más allá del debate, lo que se ha producido es el ascenso de un ejecutivo apoyado por los militares, a los que además se les ha dado garantía de no ser perseguidos, independientemente de las acciones que lleven a cabo, para mantener, dicen, la seguridad y la calma en las calles. Y se les ha otorgado impunidad, una impunidad absolutamente fuera de las leyes internacionales. Bueno, una situación extraordinariamente complicada que, como digo, vamos a comentar enseguida con Will Grant. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera.
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que... Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡La Biblia vuelve a Palacio! Un momento simbólico, por lo que vemos. Estás escuchando La Cafetera. Bien, pues Will Grant es el periodista de la BBC que ha entrevistado a Jeanine Áñez. Will Grant, muy buenos días. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, enhorabuena. La entrevista ha tenido una importantísima dimensión. Es una entrevista muy exclusiva. Se ha viralizado a muchísima velocidad en las redes sociales. ¿Qué impresión has sacado tras la entrevista? Una de las cosas que fue una mezcla de planificación y suerte, ¿no? Está en este momento en una especie de limbo, ¿no? El gobierno transicional parece que no sabe exactamente hacia dónde va. Está tratando de sacar fecha para las elecciones. No ha dicho exactamente cuándo van a ser. Y tuve esta sensación con ella también, que pues está como encontrándose un poco. Se ha presentado obviamente como la presidenta actual y la presidenta interina de Bolivia, pero obviamente hay preguntas muy complicadas sobre su legitimidad y yo trataba de ir por ahí, ¿no? O sea, vimos la Biblia y cosas así que impactaron no solo a los bolivianos, sino también en los redes sociales que dices. Entonces, no, fue una charla bien interesante. Nos destacabas esta pregunta que le hiciste, la devolución de la Biblia al Palacio Presidencial, la forma en la que ella lo justificó. Esto ha sido muy destacado también en las redes sociales, en el debate público, ¿no? Sí, era una respuesta medio extraña, porque ella dijo como, pues, yo le dije, ¿qué era eso? O sea, ¿cuál era tu intención? Pero dejé la pregunta bastante corta, ¿no? ¿Qué fue eso? Y ella dijo, pues, una manifestación de nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, pero, bueno, todavía Bolivia es un país laico, ¿no? Y ahí empezó a sugerir que era una imposición de Evo Morales. Y eso, pues, creo que es la parte que más ha impactado en las redes, ¿no? Que supuestamente la idea que Bolivia hay una separación entre iglesia y Estado es como una idea de Evo Morales o del movimiento indígena, sino unos valores que la gran mayoría de latinoamericanos quieren ver, por muy católicos que sean, ¿no? O evangelistas. Entonces fue impactante a muchos de sus detractores o sus opositores, que simplemente dicen, mira el rumbo que está tomando este gobierno en transición, y supongo que también era otra muestra de que si bien están el gobierno en este momento, están en la casa presidencial, están en todos los órganos del Estado, sus funciones deben estar muy marcados, limitados y con unos márgenes muy aclarados. Y estos momentos en que dicen, pues vuelve la Biblia al palacio y cosas así, da la sensación que están sobrepasando, ¿no? sus funciones como un gobierno en transición, que realmente lo único que deberían estar haciendo es planificando unas elecciones en 90 días. Negó que hayan tomado el poder a través de un golpe de Estado. Hemos escuchado la OEA, que mantiene la misma tesis que Jeanine Áñez, pero hemos escuchado también voces como la de Bernie Sanders o la de Ocasio-Cortez, que claramente hablan de golpe de Estado. Conociendo la realidad, la actualidad allí como la conoces, la perspectiva que has obtenido, las propias palabras de Jeanine Áñez, ¿qué dirías tú? ¿Responde al clásico golpe de Estado tradicional lo que ha ocurrido? No exactamente. Yo creo que sería un error verlo exactamente como, Chile en 1973, ¿no? Cuando mataron a Salvador Allende y entró Augusto
Pinochet y la junta militar a la casa presidencial. En este caso, los militares no están necesariamente en el poder, pero hay que decir sin lugar a dudas que ha entrado con el esfuerzo o con la intervención de los militares en la salida de Evo Morales. Mira, hay que simplemente contextualizar lo que hizo los militares. Y es que en 2016 Evo Morales puso un referéndum sobre cambiar o hacer una enmienda a la Constitución para dejarle presentarse para otra ronda, otro periodo en el poder, que hubiera sido su cuarto, habrían sido 20 años en el poder y perdió. Y aún así, a través del Corte Constitucional, logró empujar y ser candidato. Y en el conteo bien sabemos la mayoría de qué pasó, se apagaron las máquinas del conteo, el conteo se paró 24 horas y cuando volvió el conteo estaba milagrosamente ya ganando y el OEA dijo que era estadísticamente improbable que estaría ganando de esta forma. Ahora, poner todo esto en contexto, cuando los militares le sugirieron supuestamente que se vaya, me dijo un diplomático en estos días que de hecho hay un parte de la Constitución que deja esto pasar, pero como decimos en inglés, ¿no? It's not a good look, ¿no? Nunca está bien visto que los militares están obligando a irse un presidente de la casa presidencial, de su cargo. Huele mal a la gran mayoría de electores y de gente que lo vio, pero también hay que reconocer que había mucha gente común en Bolivia con quien yo he hablado que me han dicho, mira, era ahora o nunca, o sea, que queríamos un cambio. No era bonito que tenía que salir de esta forma y no la puerta grande, pero de hecho le culparon un poco a Evo Morales por haber ni siquiera pedido este cuarto periodo en el poder. Entonces, no es para mí decidir lo que es golpe y no golpe, ¿no? No es para la BBC definir lo que es golpe y no golpe, ¿no? Pero diría que lo que ha sido hay que contextualizarlo un poco, ¿no? Hemos visto que hay documentos e informaciones, porque la OEA habla sobre esto precisamente, sobre el supuesto fraude electoral, pero hemos visto algunos documentos, por ejemplo la del Centro de Investigaciones de Economía y Política, del CPR. Es un organismo muy prestigioso, un centro de investigación que tiene base en Washington, que está en su junta consultiva están el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, por ejemplo. Hemos visto que esto lo recogía Página 12, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, donde ponen en duda precisamente ese conteo electoral. ¿Se le puede dar verosimilitud? ¿Habéis tenido oportunidad de analizar esto? No tengo suficiente conocimiento de este informe. El conteo es controvertido, ¿no? Por todo estilo de que hay los que dicen que pues fue el voto del campo. El voto del campo es siempre pro Evo. Y puede ser que hay un elemento de la verdad en esto. Pero sinceramente no lo puedes tener de ambas formas, ¿no? Nos fijemos en por ejemplo, Honduras, cuando algo muy parecido pasó con el conteo de Juan Orlando Hernández y todo el mundo dijo, mira qué mal, mira el fraude. Él sigue en el poder a través de los militares, digamos, leales y el apoyo quizás internacional de la administración Trump, etcétera. Y en este caso no ha salido así. Ahora se puede decidir cada uno según su punto de vista político por qué ha salido de esta forma, pero en ambos casos diría que habían cuestiones muy fuertes sobre el conteo. Sería naif decir que fue un conteo normal y corriente bajo los estándares europeos, internacionales, americanos, hasta latinoamericanos, ¿no? O sea, algo pasó ahí y creo que es necesario que el MAS y Evo también reflejan esto un poco, en vez de decir, porque él llegó al punto de decir,
bueno, vamos a hacerlo de nuevo, pero fue un poco demasiado tarde según alguna gente, ¿no? Pues Will Grant, te agradecemos muchísimo, Will, el autor de esta formidable exclusiva internacional con la entrevista a la presidenta de Bolivia, Janine Áñez. La presidenta se autodefine como constitucionalista, la presidenta Janine Áñez. Will Grant, periodista de la BBC, muchísimas gracias, muy buenos días. Un placer y suerte con el gran trabajo que están haciendo ahí. Estás escuchando La Cafetera. You still don't know me. Porque es extraordinariamente preocupante los fanáticos iluminados que dicen hablar en nombre de Dios, que devuelven la Biblia al Parlamento, que ponen en cuestión precisamente las decisiones tomadas con el aval de los votos. Bueno, en todo caso, una situación muy, muy grave, donde además, como le decíamos a Will Brandt, es que incluso hay muchas dudas de que de verdad se hubieran producido irregularidades en el conteo electoral. Porque por una parte tenemos la tesis de la OEA, que ha construido un relato que es el que ha dado base al derrocamiento y a que haya quedado casi proscrito Evo Morales. Ha construido todo un relato sobre unas irregularidades en el conteo, de la que en efecto hay algunos datos porque quedó interrumpido durante un tiempo, pero era el conteo provisional. Y es que después tenemos un documento diferente que dice exactamente lo contrario, y es de un organismo como el CPR, que es un organismo que tiene 2 premios Nobel en su junta consultiva y que ha demolido las conclusiones que han alimentado este discurso golpista. Este documento, que ha sido desvelado por el periódico argentino Página 12, lo podéis ver, ahora lo voy a tuitear. Pero más allá de eso, de las dudas que se pudieran producir en torno al conteo electoral, hay un hecho que es cierto e inapelable. Evo Morales, el domingo por la mañana, dice que está dispuesto a repetir las elecciones para evitar ese debate en torno a un supuesto fraude electoral. Y el domingo por la tarde es expulsado del poder por los militares. Es lo que se conoce como un golpe de Estado de libro. En efecto, no tienen las características de otros golpes de Estado donde los militares se han hecho inmediatamente con el poder y han sacado por las armas al gobierno. Pero viendo las reacciones, viendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido a continuación y la forma en la que se les ha dado carta de impunidad al ejército para que actúe en las calles, nos tememos que estamos ante el peor de los escenarios que se están abriendo en Bolivia. Bueno, pues bien, esto es lo que ocupa hoy la prensa internacional. Y si fuera un hecho aislado, nos parecería grave. Pero el problema es que paralelamente hemos visto golpe de Estado como el de Honduras, la lawfare, la guerra judicial que se libra contra líderes de izquierda en Brasil, en Argentina, abusos de autoridad, represión en Chile, una fortísima represión a las manifestaciones y a las protestas de los ciudadanos. Ahora dice Piñera, el presidente, que, pueden certificar algunos abusos policiales. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Eso decía Piñera, no hacía falta que el presidente de Chile hiciera este análisis porque lo hemos visto todos. Imágenes que circulan, se viralizan en las redes sociales con un extraordinario abuso de autoridad, abuso de la fuerza por parte del ejército y de la policía chilena, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, como decimos. En fin, y vemos un mundo en una situación muy preocupante, porque paralelamente estamos viendo cómo algunos justifican lo que está ocurriendo y miran para otro lado. Claro, aquí lo hemos venido recordando a lo largo de estos días. Hay un analista, Ariel Ávila, que hacía un análisis, porque la discusión no es si Evo Morales ganó o no las elecciones. Como sabéis, la legislación de Bolivia establece que si ganas por menos del 10% tienes que hacer una segunda vuelta electoral.
Pues bien, lo que estaba en debate no es si había ganado o no las elecciones, eso no se ha puesto en cuestión. Lo que estaba en debate es si había conseguido esos 10 puntos de diferencia o no. Esto es muy importante porque la OEA dijo que hubo una alteración de las actas y que, por tanto, esos 10 puntos de ventaja eran dudosos, que había que repetir las elecciones. Y el domingo por la mañana, Evo Morales anuncia que sí, que las elecciones iban a ser repetidas. Pero el domingo por la tarde los militares, en un comunicado, le dicen a Evo Morales que debe abandonar la presidencia. Y así es exactamente como se define un golpe de Estado, cuando los militares son quienes ejercen el poder para sacarle. Bueno, en numerosos medios de comunicación del mundo ahora los analistas están discutiendo sobre los intereses. Ya lo hemos dicho aquí, hay numerosas cuestiones que pesan en torno al... Bueno, hay una situación racial muy tensa que se ha mantenido, una confrontación racial que se ha mantenido en una tensión que ahora ha estallado, pero también hay un elemento que hace que algunos países como los Estados Unidos sean determinantes en el apoyo al golpe de Estado. ¿Cuál es esa razón? En los próximos 20 años vamos a observar un cambio en la reconversión energética absolutamente gigantesco, porque el calentamiento global va a obligar a este cambio a gran escala. Hablamos de energía eólica, de energía solar, de coches eléctricos, y todos estos van a demandar millones de baterías de litio, millones. Estados Unidos carece de litio. Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales, y por eso hemos insistido tanto aquí en el programa, como decía Eduardo Galeano, las reservas naturales serán la maldición de la gente. Y mientras tanto, en el otro lado del mundo, si el satélite sigue girando y nos sigue sirviendo imágenes de lo que está ocurriendo en Hong Kong, las autoridades también enfrentadas a los estudiantes exigen que se rindan. Se están produciendo unos choques, unas colisiones a los que no nos tenían acostumbrados, unas imágenes muy violentas de los choques entre los manifestantes y las autoridades. That they should peacefully and orderly surrender themselves at designated points to the police officers. If they do that, if they do not resort to violence, then no force will be used. Es un mundo difícil en el que, mientras tanto, en Estados Unidos, Pompeo, desde Estados Unidos, dice que Norteamérica deja de considerar ilegales los asentamientos de Israel en Cisjordania. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent with international law. Así que también en Oriente Medio, también una extraordinaria preocupación, estas colonias que no son, decía Pompeo, inconsistentes con el derecho internacional, y manifiesta este cambio de postura tan extraordinario que aleja la solución de los dos estados. Ya no considera las colonias israelíes en Cisjordania como inconsistentes con el derecho internacional. Lo anunció Mike Pompeo, el secretario de Estado, en lo que supone, dice el periódico El País, el último de una serie de movimientos en la administración de Trump que todavía ponen más lejos, si cabe, la pretensión de los palestinos de tener un estado propio. Este cambio de postura respecto a los asentamientos es un nuevo espaldarazo del republicano Donald Trump a Benjamin Netanyahu, que no logra formar gobierno después de 2 elecciones muy ajustadas y que sin duda va a enfurecer a los palestinos, puede generar roces muy importantes con la comunidad internacional, también por este nuevo abuso sobre la situación en la que se encuentran los palestinos en la región, un nuevo abandono de las autoridades internacionales, esta vez por boca de los Estados Unidos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y mientras tanto, el mundo es un lugar complicado, lleno de amenazas. Eso es lo que piensa José María Aznar, que cree que si España logra formar gobierno, el gobierno que se ha anunciado, entonces vamos a una crisis de sistema, como si no estuviéramos ya en una. ¿Vamos a negociar el gobierno de España con los que quieren destruirlo? ¿O lo vamos a entregar? ¿Vamos a poner el gobierno de España y condicionar el gobierno de España con esa gente? Pues sinceramente eso es lo que tenemos. Yo digo que si eso se hace, vamos de manera vertiginosa
a lo que ya en realidad tenemos, pero lo vamos a agudizar de una manera todavía más extraordinaria, que es a una crisis de sistema. Eso dice José María Aznar, cree que vamos a una crisis de sistema. Bueno, ¿hay alguna explicación que nos ofrecen hoy los periódicos, los medios de comunicación sobre esta postura del expresidente del gobierno? Dice el periódico La Razón que Aznar ya está marcando la línea en Génova contra la abstención de Feijóo. Dice que el expresidente, que ha vuelto al núcleo duro del PP tras el 10N, rechaza que el PP favorezca un gobierno de Sánchez como piden algunos varones. Dice que el PP suena como un coro de voces con opiniones diferentes sobre dónde debe estar ante el complicado escenario político que han dejado las elecciones. En el debate irrumpe el expresidente del gobierno, Aznar, que marca límites en el discurso del partido, y la lectura interna es que lo hace en oposición al criterio señalado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aznar rechazó ayer la abstención y salió con el mantra del gobierno de concentración, igual que había hecho en el primer comité ejecutivo postelectoral Cayetana Álvarez de Toledo, el trasvase del aznarismo hacia esta nueva etapa popular. Así que José María Aznar se muestra con los postulados más duros, pero mientras tanto las negociaciones, las conversaciones siguen. Noelia Vera anuncia que Podemos preguntará a los inscritos del 23 al 26 de noviembre sobre el acuerdo con el Partido Socialista. En Unidas Podemos, en concreto en Podemos, todas las decisiones importantes, todos los acuerdos importantes de gobierno los sometemos a consulta para nuestros inscritos y nuestras inscritas, y evidentemente no podía ser un caso diferente, así que abriremos la consulta esta semana. Se va a producir los días 23, 24, 25 y 26, de tal forma que casi que va a coincidir día más, día menos con la consulta del Partido Socialista, que también va a consultar a sus bases con nuestros compañeros de Izquierda Unida y con nuestros compañeros de En Común Podem. En efecto, la consulta coincide también con la lanzada por el Partido Socialista, que tendrá lugar los días 22 y 23, en los que se consultará a la militancia sobre este pacto, este acuerdo, dice el periódico La Razón. Sánchez e Iglesias reclaman un cheque en blanco a la militancia. Hace mucha gracia la interpretación que hace la prensa de derechas sobre las consultas. Y también hace cierta gracia, ayer lo comentábamos, María, la izquierda siempre tiene que consultar todo. Ahora, eso sí, a exigencia de la derecha, claro, porque la derecha jamás consultaría nada a su militancia. Lo darían por hecho, ¿no? Y esto es... Bueno, es que me ha gustado mucho, lo resumía bastante ya en la portada del diario El Mundo, en la que hablaban de que Pedro Sánchez, decían, hurta al Partido Socialista el control sobre los términos del acuerdo, y luego dice que, critica que pregunten a las bases si apoyan ese gobierno sin explicarles que cuál será el ejecutivo y qué programa van a presentar. Pero claro, esto es curioso porque ojalá fuésemos igual de precisos y exigentes cuando se han producido los acuerdos, además apoyados por la extrema derecha, ¿no? Ojalá el titular hubiese sido: PP y Ciudadanos hurtan a sus bases la posibilidad de decidir sobre los acuerdos apoyados por la extrema derecha. Ojalá. Claro, son tan exigentes con la izquierda. Sánchez hurta al PSOE el control sobre los términos del acuerdo, dice al PSOE. Y aunque reconoce debajo de ese gran titular tan aparentemente elocuente que preguntará a las bases si apoyan un gobierno progresista, pero claro, sin explicarles qué ejecutivo y qué programa pactará con Iglesias, dice el periódico El Mundo. Igual lo mejor es no consultar a las bases. Mientras que el líder de Podemos evita rendir cuentas ante sus varones, dice el periódico El Mundo. Eso sí, un criterio que solamente es de aplicación para la izquierda, porque esto no lo escuchamos nunca, jamás, cuando la derecha se enfrenta a esto. Bueno, mientras tanto, movimientos en la derecha. Inés Arrimadas confirma su candidatura, lo confirmó en un programa de televisión en Espejo Público. Aquí vamos a hacer primarias, tenemos un congreso dentro de unos meses, hay que preparar un proyecto. A mí me gustaría que también se hicieran cambios en el partido. Yo creo que estas situaciones son positivas en la vida para mejorar cosas y, por tanto, yo estoy aquí. Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido. Eso suena a un sí. Bueno, suena a que en la vida, en las situaciones difíciles, es cuando hay que dar un paso al frente, es cuando hay que ser valiente, que este partido siga adelante, que gobernamos para 20 millones de españoles, que tenemos 10 diputados en el Congreso, es verdad, pero en un Congreso súper fragmentado, en el que una fuerza política de centro yo creo que va a ser decisiva y relevante. Así que parece que Arrimadas confirma su candidatura para liderar el partido Ciudadanos.
Bien, tiene una oportunidad Ciudadanos, claro, porque se debate mucho. ¿Qué pasa si no sale el acuerdo? Bueno, hay alguna información interesante de última hora que podemos aportar. Bloomberg ha publicado una información en la que sostiene en exclusiva, ha sido esta mañana a las 6 de la mañana, que el separatismo, el independentismo catalán se está preparando para aceptar el acuerdo, para apoyar al Partido Socialista en su acuerdo con Podemos. Esto es lo que dice Bloomberg, lo que ha dicho esta mañana a primera hora. Están preparando los acuerdos, los apoyos, y aparentemente da la impresión de que el acuerdo puede salir adelante. Si no, sería una oportunidad para Ciudadanos para abstenerse. Claro, con Inés Arrimadas al frente, con Inés Arrimadas liderando el partido, parece improbable, aunque bien es cierto que en esta situación de vacío en el liderazgo podría ser sencillo para un Ciudadanos apoyar ahora un pacto electoral y después que llegue el nuevo líder y ya puede enmendar públicamente la plana, que es lo que hizo el Partido Socialista cuando se abstuvo ante Mariano Rajoy. Luego ya llegó Pedro Sánchez y ya podía enmendar la plana, pero Mariano Rajoy ya era presidente del gobierno. Bueno, quién sabe, porque esto ya forma parte del territorio de las especulaciones. 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Qué os parece a vosotros? Madrid probablemente se ve como muy obvio y muy evidente que Esquerra se tiene que abstener, pero desde Cataluña no se ve tan así. Entonces, creo que unos y otros tienen que escenificar algún tipo de gesto de que Esquerra pueda vender o mostrar como un logro o como algo que ha arrancado en esto o algo que ha conseguido para sus votantes. Así que Iván Redondo se tiene que ganar su sueldo una vez más y ingeniarse una forma de ofrecerle ese gesto a Esquerra sin acusarle de enemigo de España al PSOE, cosa que probablemente es inevitable, pero bueno, veremos cómo lo hacen, si se consigue. Un abrazo. Es muy importante esto que dices, Alonso, porque en efecto desde Madrid la perspectiva se observa de una manera y igual nuestros oyentes desde allí, desde Cataluña, también ponen de manifiesto que desde allí se observa de manera radicalmente diferente. Parece que hay una gran preocupación en Madrid. Es necesario que haya un acuerdo, es necesario que haya un gobierno. Bueno, como todo el mundo puede imaginar, las preocupaciones, los intereses y las razones son muy diferentes, enarboladas desde allí. Y también la presión mediática. En Madrid hay una gran presión mediática que se vive de forma diferente allí en Cataluña. En todo caso, parece que es improbable que... Bueno, es que, de nuevo, si este pacto cayese, los escenarios que se abrirían serían realmente complicados, porque existe la opción de la repetición electoral, que yo no sé cómo soportaríamos ahora los ciudadanos una nueva convocatoria electoral. Podría suponer el desplome absoluto de las izquierdas y desde luego el que se disparase la extrema derecha como no hemos conocido en este país. O bien cabe la posibilidad de un acuerdo a la derecha, que el Partido Socialista optase por tender la mano al Partido Popular, argumentando eso. Bueno, nosotros lo hemos intentado, esto ha sido imposible, sean ustedes leales al Estado, no contribuyan al bloqueo. Difícil parece que consiguieran algo, porque es verdad que una vez que el PSOE le ha tendido la mano a Esquerra Republicana, es un caramelo, una oportunidad extraordinaria para el PP para matar definitivamente al PSOE en el resto de España, para utilizar eso como argumento electoral, de forma que no van a rechazar esa tentación, conociendo al Partido Popular y además la manera en la que juega con trampa. Va a ser difícil que lo hagan, ¿no? Sí, pero igualmente, como decía Alonso Salinas, el papel de Esquerra Republicana no es fácil, ¿no? Porque las presiones por un lado y por otro, pues son cada vez mayores, ¿no? Sobre todo porque, claro, yo creo que el Esquerra Republicana tiene la llave de gobierno, pero también está obligado a elegir entre lo menos malo para Esquerra Republicana, me refiero. Entonces, evidentemente, para Esquerra Republicana y en general para Cataluña es peor un gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, porque la presión va a ser mucho mayor. Sin embargo, también es verdad que, claro, cuando han estado oyendo por parte del Partido Socialista que no iban a pactar bajo ningún concepto con los partidos independentistas y digamos que las relaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana no han sido precisamente buenas, solamente en esa moción de censura que recibieron el apoyo de Esquerra Republicana, bueno, pues es difícil el papel de Esquerra Republicana, pero yo creo que es verdad que igual que muchos hemos ido a las urnas, votando un poco también con la nariz tapada porque no queríamos volver a votar, ¿no? Porque ya habíamos votado en su momento. Yo creo que también este es momento para las fuerzas políticas
políticas de apoyar lo menos malo para intentar, pues no llegar a unos escenarios todavía peores. Y en efecto, pues con la mirada puesta, pero mientras tanto como telón de fondo, el procesamiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por una razón que nadie esperaba, que nadie imaginaba, un asunto menor que le puede inhabilitar. El asunto es tan menor, es tan grotesco, honestamente, que tiene que ver con no haber retirado unos lazos amarillos. Ayer Torra se mostró, dice el periódico El País, desafiante ante el juez, admitió la desobediencia, eso dice el periódico El País. Para el ABC se rió del Estado. Torra vuelve a reírse del Estado. Para el periódico El Mundo, desacato al tribunal, dice el periódico El Mundo. Para el periódico La Razón, Torra el mártir, sí, desobedecí, se autoinculpa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su previsible inhabilitación abre una pugna entre Puigdemont y Junqueras por el adelanto electoral, así que este es el telón de fondo para ese acuerdo. Bueno, y la muestra de que no es una cuestión de lazos, sino también de la posible inhabilitación, ¿no? Que bueno, eso beneficiaría a ciertos sectores. Yo creo que también lo resumía muy bien esta cuenta, que es de humor, pero bueno, muchas veces acierta en el análisis político, que Anacleto Panceto decía, si piden la inhabilitación de Torra por un lazo, imaginaos lo que harán con Pablo Casado por enviar mensajes a los móviles privados de 1.200.000 personas. Imaginaos lo que haría la Junta Electoral, ¿no? Es decir, que hay muchas cuestiones que tendrían que haber sido analizadas y bueno, pues ahora estamos con el tema de los lazos. Yo me siento absolutamente incapaz de defender públicamente como algo sólido, como algo razonable, la inhabilitación del presidente de la Generalitat por no haber retirado unos lazos de la fachada, aunque se lo pidiera la Junta Electoral Central. Me parece que defender esto yo me siento incapaz. O sea, yo no sé en qué programas de televisión me va a tocar ir esta semana, pero me siento absolutamente incapaz. Me parece absolutamente grotesco. Pero estoy convencido de que está en las agendas de todas las tertulias en los próximos días. Está en las agendas de las principales portadas de papel. En efecto, portada en todos además, los periódicos. Algo previsible. Ya lo decíamos ayer, que decíamos, seguramente el tema central de las portadas de papel sea el tema de los lazos. Sabiendo la de cosas que están sucediendo por el mundo y la de cuestiones realmente trascendentales que están ocurriendo más allá de que, bueno, pues Quim Torra ya ha quitado unos lazos. Pero ¿hasta dónde llega la distorsión? Yo estoy absolutamente seguro de que nos encontramos solos en este debate en el panorama mediático. Absolutamente convencido, salvo quiero pensar que en la opinión pública no. Algo de razonabilidad, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la distorsión para que se pueda considerar un elemento decisivo para inhabilitar al presidente de una comunidad autónoma, votado por los ciudadanos? Claro, si alguien cree que esto no es gasolina pura para el independentismo y para ese argumento, además, de forma razonable. Es que si yo estuviera en esa posición, pensaría exactamente lo mismo. El Estado se ha buscado un vericueto absolutamente grotesco para inhabilitar a un presidente porque no son capaces de ganar con ese discurso en las urnas. Honestamente, yo estoy convencido que es verdad que se habrá quebrado la ley, habrá alguna norma que haga que si la Junta Electoral Central te señala y tiene que tomar una decisión, o lo haces o quedas inhabilitado. Pero que sea la retirada de unos lazos de color amarillo, porque tú manifiestes una posición, estar en contra del encarcelamiento de aquellas personas que han conducido el proceso del 1 de octubre, pero por protestar por el encarcelamiento de forma visible. Oye, que hemos visto a la Comunidad de Madrid colocando carteles, pues por ejemplo, con cuestiones sobre el Papa, con cuestiones colocadas en la fachada, es decir, manifestando posiciones particulares sobre asuntos no necesariamente y hemos visto colectivos. Carteles electorales que promovían el racismo, limpiando Badalona, hay que recordarlo. Es decir, que yo creo que esto es una muestra más de esa brocha gorda que se está utilizando con el caso de Cataluña, y es una brocha gorda precisamente para eso, para no atender un problema que es político. Es decir, van a intentar pues utilizar la brocha gorda para no atenderlo como un problema político y para intentar, bueno, pues que haya un hartazgo por parte del independentismo, ¿no?, de la opinión pública, y entonces conseguir que se dé la vuelta y que entonces haya, o nos creamos que haya menos independentistas en Cataluña. Yo creo que en Cataluña se van a estar repitiendo elecciones hasta que deje de salir el independentismo. Es decir, se va a estar repitiendo elecciones permanentemente. Hasta que salga lo que tiene que salir. Hasta que salga lo que algunos creen que tiene que salir. Porque encima, con argumentos como este, la inhabilitación, insisto, no hay nada más sagrado. El presidente de una comunidad autónoma en este país que antes gozaba, digamos, de un peso democrático, no deja de estar avalado por el voto de los ciudadanos. La inhabilitación del presidente de la Generalitat y, por lo tanto, esto desemboca necesariamente en la repetición de elecciones por no haber retirado unos lazos amarillos. Ayer le preguntaron por esto en el tribunal. Esto es lo que dijo Quim Torra.
Muy honorable presidenta, ahora ya para terminar, como en las películas, ¿cumplió usted la orden de la JEC, sí o no? Com en les pel·lícules. No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera, sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres d'aquesta sala ho saben, que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia la competència per dictar-la. Jo, com a president de la Generalitat, vaig complir el meu deure de president, que insisteixo, que és defensar els drets i llibertats dels meus conciutadans, que en aquest país ha costat molt, que ens els hem hagut de guanyar centímetre a centímetre y que no permetré mai que siguin vulnerats. A mí esto me parece un escándalo absoluto, porque es que incluso el periódico El País, otrora defensor del el constitucionalismo, la democracia, la transición, el periódico El País, la manera en la que enfoca el titular hoy en su portada con este titular: Torra se muestra desafiante ante el juez, admite la desobediencia, el presidente niega la autoridad de la Junta Electoral, asegura que solo el Parlamento puede censurarle, colocando como un delito de extraordinaria gravedad no haber retirado los lazos amarillos. Yo, honestamente, o nos estamos volviendo locos o hemos perdido completamente la perspectiva, completamente. Si este es el mayor delito que se le puede atribuir, claro, la Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación, se lo va a llevar por delante. Pero si este es el mayor delito que se le puede atribuir, y lo dice alguien como yo, que ni soy independentista, ni creo que sería bueno para la mayor parte de la ciudadanía, ni creo que fuera un destino positivo, pero es tan grotesca la manera en la que este discurso se está manejando desde los medios de comunicación, desde los poderes del Estado, que entiendo que alimente el discurso independentista como lo está alimentando. Es que no cabe, es y el que de la nadie extrema sensato derecha, puede aceptar y el esto. de la extrema derecha, por otro lado, porque se está dando pábulo a los argumentos, ¿no? Y sobre todo el poder que está teniendo la extrema derecha en marcar la agenda política y mediática de este país. Porque si te fijas, el tema es el tema de los lazos y luego también el tema de los menores extranjeros. Han conseguido la extrema derecha que se llegue a cuestionar y que se llegue a introducir en el debate público una cuestión que no estaba anteriormente. Y ahora es como que tenemos que salir a defenderlo. No, es que era algo que era un consenso social, que si hay un menor, evidentemente hay que atenderlo. Y de hecho hay que mejorar las situaciones en las que se encuentran en los centros de menores. Pero no es una cuestión que haya que debatir. Bueno, mientras tanto sirve para caldear bastante el ambiente, sirve para calentarlo, y si se ponen unos palitos en las ruedas al gobierno de coalición PSOE-Podemos con apoyo de los independentistas, pues mejor, porque así se contribuye más a eso. Esa es la impresión que nos da. Porque mientras tanto el Partido Popular y la Iglesia ya están usando la educación concertada para inaugurar la oposición al gobierno antes siquiera de que eche a andar. Hoy lo lleva el diario.es en su portada y vemos cómo, en fin, se está empezando ya a calentar el discurso para que ese pacto pues no se termine de producir. Y mientras tanto, pues numerosas asignaturas pendientes verdaderamente relevantes, verdaderamente graves. Por ejemplo, cómo afecta el discurso de la extrema derecha a cuestiones como el cambio climático. Hoy el periódico El País en su portada habla de la Amazonía. La Amazonía sufre con Bolsonaro la mayor deforestación en 10 años. Tenemos un reto extraordinario. Ahora se va a celebrar aquí en Madrid la COP25, ese gran encuentro organizado por Naciones Unidas para debatir. Estamos ante la última oportunidad. Hoy es martes en el programa, ya sabéis que los martes siempre abrimos un paréntesis para hablar de ecología, de medio ambiente, porque tenemos un reto formidable en la historia de la humanidad, el cambio climático. Y puede que estemos ante la última oportunidad para tomar alguna decisión. Ahora se lo vamos a preguntar a Juan López de Uralde. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar
que no aumente el vertido al mar. En Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Bien, pues ya lo sabéis, hoy es martes. Los martes hablamos en el programa sobre ecología y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Y en estos días, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar del gobierno. Que sepas que hay muchas especulaciones con si tenías información, qué información tenías, pero bueno, creo que habrá tiempo largo y tendido y el objeto, en todo caso, de comunicarnos cada martes está relacionado con el medio ambiente, con la ecología, y tenemos un evento importantísimo en España, el COP25, que se va a celebrar en Madrid, con toda la mirada internacional puesta y un montón de eventos programados, ¿no? Sí, efectivamente. Cada año la Cumbre del Clima pues es la gran reunión mundial sobre cambio climático y, bueno, como todo el mundo sabe, este año tenía que haberse celebrado en Chile. Y debido a la situación en Chile, a las protestas sociales por una situación insostenible como consecuencia del gobierno de Piñera, pues suspendió la cumbre. Y ante la eventualidad, la posibilidad de que no se celebrara, España, desde mi punto de vista con buen criterio, ofreció la posibilidad de hacerla en nuestro país. Digo que con buen criterio porque aquí la cuestión es que si hay pues grandes enemigos de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Empezando por Donald Trump, que precisamente anunció hace unos días los primeros pasos para la salida efectiva de Estados Unidos del proceso, ¿no? Esta cumbre, por cierto, se produce 10 años después de la fallida cumbre de Copenhague, es decir, que es el 10º aniversario de la cumbre de Copenhague, una cumbre que fracasó y que realmente supuso pues un frenazo a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el 3 de diciembre al 12, apuntaron las fechas, Madrid va a ser el gran centro mundial contra el cambio climático. Yo creo que es importante porque bueno, pues va a haber muchas cosas. Hay, por supuesto, una cumbre social alternativa a la cumbre oficial. La cumbre oficial se celebrará en IFEMA. Y la cumbre alternativa, por lo que me cuentan, se celebrará en la Universidad Complutense, ¿no? Está organizada por decenas de organizaciones sociales. Habrá una presencia importante, esperamos, de gente de Latinoamérica, que va a traer pues muchos de los conflictos que se están viviendo allí. O sea que van a ser unas jornadas pues importantes, ¿no? Más allá de la cumbre oficial. Te iba a preguntar por la cumbre oficial porque, claro, vemos titulares muy alarmantes. Se dice que esta es la última oportunidad para evitar la catástrofe medioambiental, pero ¿existe un poco esa sensación? Bueno, la realidad es que en este momento los compromisos de los países firmantes del Acuerdo de París son mucho menores que los compromisos necesarios para llegar a reducciones de emisiones que los científicos nos están reclamando para no alcanzar esa subida de más de 1,5 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, en este momento la falta de ambición es el problema fundamental, ¿no? O la falta de voluntad política. Es decir, que la gente suele criticar mucho las cumbres, pero el problema no es que los gobiernos se reúnan para hablar de cambio climático, desde mi punto de vista, ¿no? El problema es que no hay voluntad política para afrontar la necesaria reducción de las emisiones. Y eso es lo que está faltando, ¿no? Ahora no es esperable que haya grandes avances porque hace solamente unas semanas en Nueva York hubo precisamente una reunión de países en la cual se esperaba pues unas mayores expectativas, unos mayores compromisos, y esos compromisos no se produjeron, ¿no? Entonces, normalmente la dinámica se está produciendo entre lo que se llaman países víctimas, países como encabezados fundamentalmente por las islas del Pacífico, países que se ven muy afectados por el cambio climático cada vez más, y los grandes contaminadores, que lo que hacen fundamentalmente en las cumbres es frenar, ¿no? Y luego tenemos siempre el papel muy tóxico de países como Arabia Saudí, de los productores de petróleo, que lo que hacen es todo lo posible porque las cumbres no avancen, ¿no? Es decir, que son foros
necesarios, pero desgraciadamente muy alejados de avanzar hacia ese objetivo ambicioso pero necesario de reducir las emisiones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pues las movilizaciones que se van a producir en Madrid. Por ejemplo, el día 6 hay ya convocada una manifestación, el día 6 de diciembre, desde Atocha, irá desde Atocha a los ministerios, que se espera que sea una manifestación masiva, como fuera del 27 de septiembre, porque realmente es muy importante la lucha en la calle, porque ya sabemos que en este momento no hay ambición suficiente por parte de los gobiernos para acometer la transformación necesaria para reducir las emisiones y para mitigar de alguna manera el cambio climático. Si no se ve que hay respaldo en la calle, difícilmente van a tomar conciencia muchos de los asistentes también de el impacto que tiene para la ciudadanía y la preocupación que suscita. Y en esta cumbre social paralela, básicamente, ¿en qué consiste, Juancho? Bueno, la están organizando a marchas forzadas. Ten en cuenta que el anuncio de que la cumbre sería en Madrid es de hace solo un par de semanas, ¿no? Entonces están a marchas forzadas organizaciones sociales lideradas por organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, y consistirá en unas jornadas que serán fundamentalmente durante el puente, es decir, del 6 al 10 más o menos de diciembre, que se celebrará en la Complutense. Y pues consistirá en mesas redondas, talleres, de organización, por un lado, de intercambio de experiencias de los representantes de los distintos países que asistan a la cumbre. Como digo, que se espera que tenga una representación importante de países latinoamericanos, y luego conferencias, mesas redondas para profundizar sobre el problema y sobre todo sobre las alternativas y las soluciones desde el punto de vista social. Es decir, que la cumbre alternativa se produce siempre, es decir, todas las cumbres del clima hay a la vez un foro social, y de lo que se trata es de que más allá de lo que son las negociaciones oficiales, que suelen ser negociaciones cerradas y muy técnicas y con poco acceso a la ciudadanía, los grandes temas del cambio climático se debatan de forma abierta en la cumbre social. Pues estamos a 2 semanas de la celebración de la COP, este gran encuentro, la COP25, este gran encuentro de Naciones Unidas que se celebra desde el año 1995, la conferencia de las partes de la Convención Marco del Cambio Climático, y sobre el que hay algunas expectativas. Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un abrazo. Ambiente, ya lo sabéis, uno de los grandes retos que tenemos por delante. No es el único, porque por desgracia tenemos importantísimas asignaturas pendientes, algunas de ellas extraordinariamente duras, y hoy teníamos mucho interés en hablar con alguien a quien seguimos mucho, a quien respetamos mucho, es un oyente de este programa, Mercedes de la Fuente. Mercedes de la Fuente, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Calimera. Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, Mercedes, porque te estamos siguiendo en toda esta actividad de cooperación que has estado desarrollando. Ahora estás en Atenas, ¿no? Ahora estoy en Atenas, sí, llegamos el viernes. Sí, hemos estado por las islas, en Chios, en Lesbos y en Samos, y ahora nos hemos desplazado a Atenas para estudiar la situación aquí. ¿Qué tal es la situación que te has encontrado? Porque lo que estamos viendo es gravísimo. Sí, estaba ilustrando el hashtag que has visto con fotos y algunas entradas de blog. Bueno, la verdad es que no nos esperamos una situación tan grave en las islas. Eso ha sido un shock para nosotras. Viajo con una amiga que es psicóloga y profesora, y empezamos viajando por Chios, que es una isla pequeñita que tiene en este momento 4.000 refugiados en un espacio que era como para 800. Y luego Lesbos, el campo de Moria, es el puro infierno, o sea, no se puede explicar de otra manera. Y Samos, pues lo mismo. Samos yo no sé si está en algunos sentidos hasta peor que Moria, porque el hacinamiento es brutal. Entonces, claro, la gente está recogida en principio en campos, en antiguos recintos militares, con vallas, con concertinas, y entonces la gente que está dentro de los campos están viviendo en contenedores, pero en contenedores donde vive muchísima gente.
con un espacio muy limitado, basuras por todas partes, letrinas poquísimas. Bueno, y duchas pues ni te cuento, ¿no? Hay algunos contenedores con duchas y ya está. Eso es el interior de los campos. Nosotros pudimos entrar en Moria porque nos colamos, porque no permiten entrada en campos en ninguna parte, por supuesto, porque no quieren ver, como nos dijeron literalmente, no quieren que veáis su basura. Pero la gente se desparrama por los alrededores, por ejemplo en Vigíos están en el campo de alrededor, en tiendas pequeñitas, soportando la lluvia, el mal tiempo, el que puede se pone un palé debajo de la tienda para que no le entre el agua. En Moria, en el olivar de Moria, en lo que llaman el Jungle, pues hay 16.000 personas, hay como 1.000 y pico dentro del campo y 16.000 personas, imagínate, en tiendas totalmente hacinados. Y Samos, que está pegado a la ciudad, que es, pues la verdad es que eso es terrorífico también. Hemos entrado por ahí, la verdad es que no podíamos ni andar entre las tiendas porque no había espacio prácticamente. Imagínate la situación de hacinamiento, lo que puede repercutir en la psicología de la persona. La gente todo el mundo necesita ayuda psicológica, necesita comida, porque claro, la comida que le reparten, que os he puesto por ahí, el famoso, la comida del catering oficial, está en mal estado y la gente dice que no puede comerla porque tiene que ir directamente al baño. Eso, acabamos de ver las imágenes que has publicado en las redes sociales, la comida absolutamente descompuesta y claro, luego ¿cómo afecta todo esto? Porque están viviendo una situación, son refugiados, son gente que venía, muchos de ellos huyendo de la guerra, de situaciones verdaderamente difíciles y se encuentran con que el supuesto paraíso europeo que les tiene que acoger, se encuentran con una situación completamente inhumana, ¿no? Me lo decía un chico de Sierra Leona que estaba huyendo porque le iban a matar y decía, es que, porque dice, si yo vivía bien, yo tenía una familia, tenía su trabajo, era futbolista, dice, pero y fíjate cómo estoy viviendo ahora, estoy viviendo en una cosa que se han fabricado ellos con palos, plásticos y cartones, y dice, esto es lo que tengo, o sea, y así viven. Que ese chico manda, les dan a la gente que se registra, que está registrada, que no todos quieren por los problemas que pueden tener, como al marcar la huella, como llaman ellos, pues manda el dinero que le dan a su familia, los 90 euros que les dan al mes, y ese chico vive pues recogiendo cosas de la basura, vendiéndolas por €1, mantas o sábanas o lo que pilla, ¿no? Y él vive pues eso, cociendo arroz y ya está. Eso, otra gente, pues nada, se tiene que apañar con esos 90 euros que les dan y ir a comprar a sitios que a veces están lejísimos. Por ejemplo, en Gíos están a 11 kilómetros del pueblo más cercano, ¿no? Y en Samos está más cerca de la ciudad, es el que está más cerquita, y Moria también está muy lejos. Entonces el desplazamiento pues ya les cuesta dinero, el autobús o lo que puedan coger. En Moria hay un autobús, pero les cuesta €1. Y imagínate, tienen que repartir eso pues para comprar comida, sobrevivir y demás. ¿Qué pasa? Que hay organizaciones que están dando algo de comida. Básicamente, por ejemplo, en Samos están dando a las mujeres embarazadas y niños, o sea, gente más vulnerable. Hay una organización. En Lesbos hay más gente. Está Julio, el de la Mobile Kitchen, que está repartiendo, creo que 1.800 comidas al día o por ahí. Pero es que el otro problema que tienen es que las autoridades no dejan que las ONGs entren en los campos, o sea, excepto personas muy concretas. Con lo cual el vacío es absoluto de asistencia. Absolutamente. Sí. Entonces la gente hace lo que puede, pero de manera particular. Y entonces pues hay gente que monta una cocina y se busca la vida para repartirlo como puede. Luego otro problema grave. Estamos hablando de todo tipo de perfiles, de familias con niños incluso, ¿no? Sí, con niños muy pequeños y bebés, claro, estamos hablando de todo. Y estamos hablando de otra cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, hay dos cosas que nos preocupan muchísimo. Otra cosa que es la escolarización de los niños pequeños, que no tienen dónde ir, no tienen nada. Los niños pequeños no van a ninguna parte, están simplemente donde los entretienen, jugando y tal. Y los niños más mayores en Samos tienen unas escuelas pero claro, son muy limitadas. Igual tienen a 100 chavales, pero de una masa de gente increíble, ¿no? Hay mogollón de menores acompañados. Es imposible, no acompañados, perdona, es imposible saber la cifra de niños que viajan solos. No lo sabemos. No hemos estado intentando preguntar, nadie lo sabe, son miles.
miles de niños que están por ahí, que están viviendo solos, que viven situaciones de pánico, porque en la escuela que vivimos en Samos, de que les llega muchos días, los niños en situación de pánico, que les tienen que relajar de alguna manera, porque pasa mucho miedo por las noches. Los campos son muy peligrosos y todo el mundo por la noche tiene mucho miedo. Porque claro, durante las noches pues es cuando se producen violaciones. Por ejemplo, las mujeres necesitan pañales para no tener que salir al baño, porque o hacen pis en un cubo, o tienen que ir a los baños por grupos, o ir solas, significa que les pueden violar. Claro, una situación de hacinamiento es que eso es el Bronx, eso es una pasada. Y entonces ahí pues la gente dice que les atacan por la noche, les rajan las tiendas para robarles los móviles, o lo que sea. O sea, las noches son terroríficas, ¿sabes? Y las noches pasan mucho miedo todos, es terrible. Y luego otro problema, la escolarización de los niños, que los niños están por ahí a su bola, no hay escolarización en absoluto. Nada prácticamente, excepto pequeños grupitos, ya te digo, pero vamos, es muy, muy, muy escasa. Ahora mismo con el nuevo gobierno, pues resulta que les han retirado el AUNCA, que es la tarjeta sanitaria, con lo cual los niños no pueden certificar vacunación y ya no pueden ir al colegio. ¿Qué más te cuento? No, es que te voy a decir que estamos... Es espeluznante. El otro día nos encontramos un chaval que le va a pegar un tiro a un griego, un chico kurdo, en la mano, y nos venía pidiendo ayuda, pero le remitimos a Laura, una amiga que estaba en Abogados Sin Fronteras en Samos, a ver si podían hacer algo, pero es que no tienen ni derecho a denunciar. O sea, que pueden sufrir agresiones impunemente. Estoy viendo los comentarios de los oyentes absolutamente con el corazón sobrecogido, porque además el desinterés, la desidia, Mercedes... De la gente, o sea, te despiertas con la imagen de las personas estas que has visto, sus historias, ¿sabes?, sobresaltado, y te entra, claro, un dolor de corazón, porque cuando se han contado sus historias te quedas mudo. Yo me quedo muda, les pongo la mano en el hombro, les miro con cara de empatía y digo, es que no puedo hacer nada absolutamente. Y bueno, se nos llevan los demás, pero por Dios, todas esas escuelas que hay que las van a cerrar porque no hay niños, pues aquí hay un montón, llévate todos los que quieras, que son chavalines, que no tienen familia, que se han muerto los padres. En fin, la situación es extraordinariamente difícil, pero estáis haciendo algo muy importante, Mercedes, y te agradecemos muchísimo que hayas mantenido este contacto con nosotros, que lo hayas estado haciendo durante estos días, porque vosotros estáis poniendo el foco, como la ausencia de información sobre lo que está ocurriendo allí es absoluta. Vemos un desinterés total en los medios de comunicación. Nos parece que es muy grave y te agradecemos de verdad de corazón. Lo único que espero es que todas esas imágenes que te llevas en la retina no te estén pasando factura, y te enviamos desde aquí un abrazo muy, muy fuerte en nombre de la Resistencia, porque estáis haciendo un trabajo formidable por esta gente que está abandonada en la mano de las instituciones y la opinión pública. Sí. Podéis seguir también a mi compañera Luz, que está publicando en El Obrero unos artículos maravillosos, y bueno, nada, iremos contando todo lo que veamos. Y sí, nuestra idea era básicamente denunciar, hacer saber a la gente lo que pasa aquí, porque la Unión Europea no tiene ni maldito interés en nada de esto, y los medios, pues lo que tú dices, ha desaparecido la noticia de los medios y no existe, y esto prácticamente está abandonado, vamos, no existe, no tiene interés para nadie. ¿Hasta cuándo tienes tú previsto estar por allí? Pues hasta final de diciembre, veremos. No tengo una fecha de vuelta concreta, pero mínimo hasta mitad de diciembre seguro que estaré por aquí, sí. Y como hemos empezado a ver Atenas, pues veremos a ver aquí, porque aquí lo que hay gente de calle, estuvimos repartiendo comida a la gente que vive en la calle, bocadillos y té caliente, y veremos a ver, pues va a empezar a llover y bueno, va a ser terrorífico la gente que vive en la calle, porque han desalojado los squats, que eran los edificios ocupados donde entraban los refugiados, y por lo menos tienen un techo, y los están desalojando todos. El gobierno nuevo han dejado nada más que uno, y la gente pues se la llevan a campos o se quedan en la calle, y bueno, pues estamos viendo. A partir de mañana creo que empezará a llover, iremos a repartir comida a esta gente que está afuera, y luego, bueno, con esos refugiados hemos ido también a llevar comida a la gente de los campamentos que no tienen nada, los de las tiendas.
Bueno, es que no sé, esto es como para hablar horas y horas, pero pues lo que te propongo, Mercedes, es que lo hagamos. Sabes que estamos aquí, sabes que no estáis solas allí, que no están solos, que a pesar del desinterés internacional tenemos muchísimo interés en que no se cierre esta página, en que no se esconda lo que está sucediendo y poner toda la visibilidad posible en la medida que nosotros podamos sobre el asunto. Así que estamos en contacto y vamos hablando en estos días y nos vas contando cómo está la situación y cómo se puede ayudar. Gracias, Mercedes, fenomenal. De corazón. Muy bien, un beso, Fernando. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Adiós. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y en la línea de lo que comentaba Mercedes de la Fuente, tenemos que irnos hasta las Islas Chafarinas, porque efectivamente nos encontramos con otro caso de desatención de personas. En este caso estamos hablando de más de 70 personas. España ha dejado a más de 70 mujeres y niños esta noche a la intemperie en las Islas Chafarinas, entre ellos 2 bebés de 1 año y 9 meses. Llevan allí desde la madrugada del lunes. Sobre las 6 de la mañana, Elena Maleno, este lunes 18 de noviembre, anunciaba la llegada de estas 74 mujeres y 7 niños a las Islas Chafarinas. Ya decía y advertía de que había al menos 3 embarazadas y una decía estar a término de la gestación. En su última llamada le comunicaron a Elena Maleno que los militares les habían traído víveres y se habían marchado 13 horas después de su llegada. Además le dijeron: esperamos un rescate mañana, estamos cansadas y muertas de frío, no vamos a aguantar otra noche aquí, estamos empapadas y los niños no han comido, no paran de llorar, hay 2 bebés de 1 año y 9 meses y vamos a morir de frío. Hasta el momento no se conoce nada más que eso mismo, que han pasado la noche en las Islas Chafarinas estas más de 70 personas, entre ellas 2 bebés de 1 año y 9 meses a la intemperie, y solamente se les han llevado víveres. Además, también nos enviabais una información que tiene que ver en este caso con menores migrantes, y es que más de 100.000 niños migrantes han sido detenidos en Estados Unidos según la propia Naciones Unidas. Unos 103.000 menores permanecen retenidos en centros de detención de migrantes de Estados Unidos, una cifra récord a nivel mundial según un estudio de Naciones Unidas. El principal responsable de este estudio explicaba que Estados Unidos es uno de los países con el mayor número de menores retenidos. Hay más de 100.000 niños detenidos por
por motivos de migración en Estados Unidos. Y además dijo, eso es mucho más que en todos los otros países de los que tenemos cifras fiables. Entre esos menores, además, están los miles de niños separados de sus padres tras cruzar la frontera. Sobre esto, el principal responsable del estudio de Naciones Unidas insistió, separar a los niños de sus padres, como hizo la administración Trump en frontera, es algo que está absolutamente prohibido por la Convención de los Derechos del Niño. Y según este estudio, al menos 330.000 niños permanecen detenidos en 80 países por razones ligadas a la migración. A nivel mundial, más de 7 millones están privados de libertad. Y volviendo a España, en otro orden de cosas, nos encontramos con esa información que habéis ido siguiendo varias de vosotras, que era esa huelga de mujeres futbolistas que han desconvocado la huelga después de llegar a un acuerdo con los clubes. Los sindicatos y los clubes acercaron este lunes sus posturas y fijaron el 20 de diciembre como fecha probable para la firma del primer convenio colectivo femenino del fútbol español. Después de esa reunión del lunes entre la patronal y los sindicatos, confirmaron ese acuerdo que paraliza la huelga en la máxima la máxima categoría del fútbol femenino español después del paro que hicieron el 16 y 17 de noviembre. Y para finalizar la agenda de la cafetera, volvemos al Mar Menor, porque se han presentado más de 360.000 firmas en defensa buscando una solución para el Mar Menor. Es un caso curioso que además destaca Público.es, y es que esta iniciativa está impulsada por 3 personas, Andrés Martínez, Raquel Ros y Cristina Marín, que se conocieron a través de la plataforma al registrar cada uno por su cuenta una petición de ayuda para la Laguna Salada. Porque es curioso, porque ya hace 4 años se estaba pidiendo una solución para el Mar Menor. Lo hacía Cristina Marín en 2015, antes de la primera crisis que tuvo lugar en el Mar Menor. Es bióloga y buceadora y ha visto venir desde entonces el colapso que hoy estamos viendo. El 12 de octubre pasado, coincidiendo con el episodio de mortandad masiva de peces por falta de oxígeno en el agua, las otras 2 personas registraron también esas peticiones, y ahora las firmas han podido ser entregadas al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, al que se le ha exigido precisamente una solución para el Mar Menor. Por el momento la petición sigue abierta y siguen recibiendo apoyos, y sus impulsores no descartan incluso acudir al Congreso de los Diputados con todas esas firmas, que recordamos que ya superan las 350.000 firmas para buscar ya una solución para el Mar Menor. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues mientras tanto la política nacional está llegando también a los medios de comunicación internacionales. Ya sabéis que hacemos repaso aquí con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y observamos la manera en la que van retratando nuestro país, sobre todo cuando hay alguna noticia de dimensión. En estos días habla mucho de política nacional, están intentando alcanzar acuerdos los partidos políticos, y he visto que hay una cierta ofensiva en la prensa internacional para defender el gobierno de coalición frente a la extrema derecha. He visto que estaba Iglesias, había dado alguna entrevista o había tenido algún tipo de participación en medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido bastante repercusión un artículo que ha escrito Pablo Iglesias en The Guardian, que es el diario británico de izquierdas, que quizá haya sido el diario que haya prestado más atención a Podemos a todo el fenómeno en torno a Podemos, y ayer mismo ha publicado un artículo de Pablo Iglesias en el que defendía un poco la necesidad del gobierno de coalición, defendía un poco ante digamos la audiencia internacional no solo la viabilidad, sino la necesidad de ese gobierno, como además la primera
la primera vez que España iba a contar con un gobierno de estas características, con una coalición. Señalaba además que era el fin del bipartidismo, que se había confirmado con estas últimas elecciones del 10 de noviembre, pues claramente que los españoles habían roto esa etapa y habían apostado por un parlamento fragmentado en el que es necesario que los partidos se pongan de acuerdo, y en este sentido señalaba que incluso pues podía significar una oportunidad para resolver la crisis del sistema político y desde luego para resolver el conflicto territorial con Cataluña, para el cual pues defendía la necesidad de tener empatía, de diálogo y de reconocer que España era un país plurinacional. Y luego uno de los aspectos más llamativos del artículo de Pablo Iglesias en The Guardian es el espacio que le dedica a Vox, ¿no? Y el gran reto que considera, digamos, la lucha contra la extrema derecha. Pues me parece que utiliza la expresión que se ha convertido en un triste fenómeno, que España, pues en estas elecciones también ha quedado evidente que tiene un partido de extrema derecha, algo con lo que no se contaba o que se daba por superado, y sin embargo, pues Pablo Iglesias incide mucho en la necesidad de combatir este fenómeno y en cómo poder luchar contra él. Vale, pues vamos a seguir ahora enseguida hablando sobre este asunto, pero ya sabéis que además aquí cada día conectamos también con carne cruda. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. Crudas mañanas. Hoy teníais un primer fragmento del programa grabado y eso hace que tengamos la ocasión de asaltarte en medio del comienzo de tu programa, a punto de comenzar tu programa. De hecho vamos a esperar a terminar aquí, Fernando, para que no duplique mi presencia y parezca ubicuo como Dios. Así que con tranquilidad vamos a empezar, no pasa nada, no hay prisa. Es un especial que tenemos sobre Bolivia, que grabamos ayer por la diferencia horaria y que estábamos actualizando con las últimas noticias de esta mañana, y entonces hemos terminado de montarlo pues hace escasos segundos. Lo están ahora subiendo, la están peinando. Bueno, está saliendo del horno. Pues mira, lo vamos a escuchar con mucho interés porque en efecto, claro, obviamente nada es blanco o negro, las cosas son siempre complejas en el mundo de los adultos, pero nos encontramos frente a un golpe de Estado que tiene características muy concretas. Vosotros habéis hecho un especial sobre esto y ¿con qué conclusiones? ¿Qué habéis observado, Javier? Pues mira, como bien dices, es una realidad bien compleja, pero lo que es innegable es que ha habido un golpe de Estado, además un golpe de Estado de los que ahora llaman blandos, ¿no? Digamos que no lo parece porque no hay un levantamiento militar, pero sí hay un ejército que sugiere, con el poder que le da tener los tanques y las armas, al presidente que abandone, después de haber generado un clima de opinión adverso a través de unas acusaciones de fraude electoral que después, según informes posteriores al de la OEA, informes independientes y también de expertos mundiales en fraude electoral, no es tal. No realmente puede que hubiera varias mesas fraudulentas, pero no hubieran cambiado el resultado final. Es decir, no hay un fraude electoral en las elecciones de Evo Morales, aunque es verdad que Evo Morales utilizó una argucia legal, un recurso que pusieron al Tribunal Constitucional para presentarse unas elecciones a las que no debería haberse presentado según la Constitución boliviana, que no le permitía repetir mandato. Es verdad que hay un cierto clima de protesta previo a Evo Morales porque se está dilatando en el poder demasiado tiempo, pero las elecciones finalmente no son fraude, según muchos informes que han aparecido posteriormente al de la Organización de Estados Americanos, que es la que genera, junto a la oposición, ese clima de opinión adverso, hace que las calles se incendien y a partir de ahí ya se justifica toda la cadena de acontecimientos que vienen después, que fuerzan la salida de Evo, a pesar de que Evo, para intentar calmar los ánimos, accede a una repetición electoral. Pero después de esa propuesta de Evo, sin embargo, es el ejército y la policía, que además extorsionó a las familias y a los propios dirigentes del gobierno, los que obligan a la salida del presidente, del ahora expresidente, que se tiene que refugiar además en México. En fin, esto es un poco el análisis previo, pero lo muy interesante que vais a poder escuchar es que hay probablemente una conspiración a gran escala internacional en la que participan muchos de los gobiernos americanos
que están en contra de las políticas socialistas y de los gobiernos de izquierdas, y por supuesto está ahí detrás Estados Unidos. Pero también al mismo tiempo, que es lo muy interesante yo creo del programa, es que participan voces críticas con el evismo, ¿no? Diciendo que bueno, que la deriva que ha tenido Evo Morales no es la misma de sus inicios, sino que al final ha acabado convertido también en un, según algunos, sobre todo los más críticos dentro de la izquierda, pues un cierto caudillismo, ¿no? Que además le ha alejado de las políticas igualitarias y le ha acercado incluso al neoliberalismo. Contamos con la voz de María Galindo, que es una activista feminista muy conocida en Bolivia, además que tiene un movimiento detrás de mujeres muy poderoso, que es muy crítica con el régimen final de Evo Morales. Dice, Evo Morales empezó siendo un gobierno muy esperanzador, pero actualmente, en mi opinión, había derivado hacia políticas neoliberales. Como veis, la realidad es muy compleja, no hay ni buenos ni malos claramente, y no es una defensa a ultranza del gobierno de Evo Morales, porque también dentro del propio MAS, el Movimiento al Socialismo, su partido, hay voces críticas. Incluso ahora mismo nos contaban ayer, que ya se ha roto el tabú de poder hablar de una sustitución de Evo Morales. Y ahora mismo también lo que hay es una situación muy peliaguda, porque ese gobierno autoproclamado, que sale del golpismo, aunque ha prometido unas elecciones, está tomando medidas represivas, ha dado una carta blanca al ejército para prácticamente convertir a Bolivia en un estado de sitio, y algunos de los que participan en el programa no ven tan claro que den ese paso a las elecciones, sino que puede que se perpetúen en el poder más tiempo del debido. Así que ha sido bastante revelador, de hecho, que la propia oposición estuvieran pidiendo, lo ha dicho Carlos Mesa, estuvieron pidiendo la convocatoria electoral inmediata, así que ni siquiera dentro de la oposición. Pero es verdad, y más allá, o sea, es evidente, y además aquí insistimos mucho, es evidente que en el mundo de los mayores las cosas no son blancas o negras, las cosas son muy, muy complejas, están llenas de matices. Aquí la cuestión es que no importa si era justo o injusto este golpe de Estado, no importa si Evo Morales nos cae bien o no, si nos parece que ha traicionado las ideas iniciales o no, se le ha sacado por la fuerza frente al proceso democrático. Efectivamente. Es un golpe de Estado de libro, y ahí, claro, hay gente que argumenta, además de forma muy sólida, razones, decían, para... Bueno, claro, pero la cuestión es que el procedimiento utilizado nos recuerda, una vez más, a los golpes en Latinoamérica, y sobre todo por quién maneja los hilos, quién está detrás. Claro, ¿no? Claro. Y las razones que esgrimen. Eso es lo más grave, lo más preocupante, que nuevamente Estados Unidos, con aquella política de América para los americanos, es decir, América para los estadounidenses, de la doctrina Monroe, pues sigue moviendo los hilos con la ayuda de los presidentes de gobiernos más a la derecha del continente, con la idea de favorecer a las oligarquías, revertir los cambios igualitarios que ha habido y que está habiendo en toda Latinoamérica, y aplastar a los gobiernos de izquierda. Está pasando en Brasil, donde hemos visto lo que ha ocurrido con Lula da Silva y con Dilma Rousseff. Es decir, son golpes que utilizan muchas veces las estructuras de la propia democracia para socavar la democracia desde dentro y darle la vuelta a este proceso histórico de cambio que se estaba produciendo en Latinoamérica, con, por supuesto, muchísimos errores propios. Eso no se puede negar, pero lo que tampoco se puede negar es que, como bien dices, que hay golpes de Estado en los que nuevamente es Estados Unidos el que mueve los hilos y el que está detrás. No olvidemos que los primeros en celebrar el autoproclamado nuevo gobierno boliviano fueron Trump y Bolsonaro, y también podréis escuchar en el programa que la hija de Trump estaba cerca de la frontera boliviana cuando todos los actos de protesta iniciales contra Evo se estaban produciendo. En fin, hay una conspiración de la que han empezado a aparecer pruebas bastante fehacientes, y estamos nuevamente asistiendo a lo mismo que Estados Unidos implantó ya en los años 60, cuando en Chile acabó con el régimen y asesinó al presidente para imponer las políticas neoliberales de los Chicago Boys. Y de ahí pues seguimos un poco con la misma línea. Se cayó Allende y después han ido cayendo otros presidentes y han ido cayendo democracias por esta lucha que hay allí muy poderosa entre las oligarquías que han gobernado siempre y la clase social más desfavorecida, que ha encontrado representantes que están intentando una revolución, con todos los tropiezos que estas revoluciones suelen tener. Pues Javier Gallego, te escuchamos ahora a continuación. Javier Gallego, Carne Cruda, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte, compañero.
Bueno, os abro los micrófonos porque, y ahora con todo esto sobre la mesa, con toda esta actualidad tan atropellada, que produce tanto vértigo, tan incómoda, ¿qué hacemos? O sea, más vale que traigáis a la mesa. Ahora vienen, claro, vamos, pongan más café, caballeros, más café, que corre sí, el café. Favor. Porque ahora hay que sobrellevar todo esto. Y este es el tiempo de la sobremesa de la cafetera. Ya sabéis que hacemos un pequeño alto en el camino de la actualidad siempre para respirar un rato. Hoy teníamos muchos asuntos que tratar en el programa, asuntos de mucha relevancia, y parecía una frivolidad paralizar el debate sobre lo que está ocurriendo, la conversación sobre lo que está ocurriendo en Grecia con los refugiados, o lo que está ocurriendo en Bolivia, donde estamos viendo unas imágenes de abusos de policiales y militares absolutamente extraordinarias, con total impunidad. Bueno, pero es verdad que en algún momento hay que respirar, en algún momento hay que parar. Y no da muy buena impresión el mundo. No sé qué os parece. Bueno, yo creo que la parte de optimismo que podemos sacar de esa entrevista con Mercedes de la Fuente desde los campos de refugiados, bueno, pues es que a pesar y de las trabas que ponen las propias administraciones, las propias autoridades para no defender los derechos humanos, bueno, pues hay personas como Mercedes que sí que creen en los derechos humanos y que creen que tienen que defenderlos y también denunciar la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que la parte optimista que nos queda es que sigue habiendo gente que de verdad cree que se pueden cambiar las cosas y que se pueden cambiar a mejor. Y luego hay una cosa que, fíjate, yo la carta de Pablo Iglesias en The Guardian o la propia entrevista de Janine Áñez en la BBC también indican que el mundo se ha vuelto mucho más pequeño en cierto sentido. Todo el mundo está más pendiente de lo que sucede en otros sitios, y hace años, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Bolivia quizá hubiera pasado más desapercibido y no hubiera habido tanto interés internacional, y incluso la presidenta autoproclamada no hubiera sentido la necesidad de dar explicaciones en un medio como la BBC, y sin embargo eso está sucediendo, y en sí mismo es una oportunidad, ¿no? Se trata de una oportunidad. Veremos a ver en qué cristaliza todo, si realmente hay resultados, pero quizá hace 20, 25, 30 años, desde luego, una situación como la que está viviendo Bolivia probablemente tendría menos atención y tendría menos posibilidades de que se busque una solución democrática y una salida democrática. En este sentido, bueno, quizá haya que mirarlo un poco con ese cristal optimista, ¿no? Que a ver si con todo esto, las redes sociales y un poco esta globalización y este ciclo de tanta información y de estar todos tan pendientes de lo que sucede en todas partes, pues puede ayudar a resolver algunas de estas crisis. Bueno, porque además ocurre una cosa. A mí, ayer viendo todo lo que está sucediendo en Bolivia, pensaba cuánto silencio, cuánta complicidad, cuánta ignorancia, cuánta gente al margen de esto tan grave que está ocurriendo. Y si nos retrotraemos a lo que ocurrió en Chile, la situación era parecida. Es muy difícil ser consciente, y creo que eso está solamente en la mano de algunas personas. Es muy difícil ser consciente a tiempo real. Tienes una oportunidad histórica de saber en qué lugar de la balanza situarte, en qué lugar de la balanza colocarte, ¿no? ¿Cuál es tu...? Alguien decía por aquí, además en el chat con bastante sabiduría, dice: yo no sé si los buenos hay amalgama de colores o indefinición o tal. Lo que está muy claro son los malos. En eso sí que está clarísimo, ¿no? Luego ya podemos debatir las razones, las cuestiones, los matices, que yo creo que para tener una sociedad informada es muy importante conocer los matices. Pero lo que sí sabemos muy bien es dónde están los dos espacios, ¿no? Y en eso creo que la historia no siempre te da la oportunidad de poder verlo. Y con mucha frecuencia, claro, yo me imagino qué posición mantuvo la mayor parte de la sociedad durante el golpe de Estado de Pinochet, porque algunos seguramente creían legítimo el golpe y creían que era necesario el golpe, y seguramente habría argumentos de toda suerte y naturaleza para eso, pero luego la historia nos hace revisarlo, nos hace mirar atrás, y entonces ya vemos los miles de muertos y vemos la forma tan atroz con la que se persiguió a los disidentes políticos, a los discrepantes, a los débiles, la manera tan atroz en la que el salvajismo del fascismo se impuso en Chile, ¿no? Pero en aquel momento dices, no era tan fácil estar en contra, pero no era tan difícil darse cuenta de quién no tenía la razón, ¿eh?
Y en esto yo creo que hay que estar mucho más despierto. Yo quiero reflexionar sobre esto, quiero escribir con un poquito más de claridad porque no lo sé verbalizar muy bien. Pero hay que saber dónde se sitúa uno. Hay que tener bien presente dónde situarse. Hay principios que son inamovibles. No se puede obtener por las botas lo que no has conseguido por los votos. Eso es inadmisible. Y hay que estar a la altura en los tiempos en los que hay que tomar partido, ¿no? Y a veces hay que tomar partido y tiene complejidad. Pero ahora, también yo te digo, yo tengo, a pesar de esto y a pesar de días como hoy, donde vemos el peor de los perfiles, el más tenebroso de los perfiles del alma humana, a pesar de esto, yo tengo grandísimas esperanzas en las personas. Hay gente, es verdad, estamos viendo la desidia de las autoridades internacionales con lo que ocurre en Grecia, pero paralelamente hay gente como Mercedes de la Fuente que se van allí a trabajar por los demás, a ayudar, de cooperante, voluntaria, a echar una mano. Y eso todavía nos regala alguna esperanza en el ser humano. Y algo también muy importante, que es que no solamente van a ayudar, sino que además nos informan de lo que han visto, que es algo que está muy opaco, que no está en la agenda presente. Sí, siguen habiendo reportajes de periodistas, ¿no?, que siguen contando lo que ocurre allí, pero es verdad que la manera en la que te cuentan gente como Mercedes, ¿no?, que están allí de voluntarias, es desgarrador, ¿no? Y yo creo que también son necesarios este tipo de testimonios, al menos para remover un poquito la conciencia y la empatía de algunos, para ver si les queda algo de eso, ¿no? Sí, yo creo que además en esta época estamos asistiendo a esto, ¿no? Además a un canal como es Internet, como son las redes sociales, que permite difundir otra visión de las cosas, porque lo que decía María, ¿no? Sigue habiendo reportajes de periodistas que cuentan y que cubren estas historias, pero siempre tienen que estar aprobados por un director, por un presidente de la corporación de este medio. En cambio, con las redes sociales se difuminan esos filtros y a veces se consigue información que de otra manera no llegaría a la gente y a la población. Lo que pasa, antes decías cómo ha cambiado el mundo desde Hombre, están las redes sociales, hay un mecanismo de denuncia. Antes, si querían silenciar algo, tenían muchas más posibilidades de hacerlo, porque tenían mucha más capacidad para controlar la información. Ahora la información fluye. Pero pensábamos que este mundo también nos regalaría, gente como yo hace 20 años, o más de 20 años, cuando empieza a irrumpir Internet, y teníamos muchas esperanzas de que la sobreabundancia de información nos ayudaría a ser mucho más críticos. Y de alguna manera, una vez más, el mundo demuestra que es cíclico, que somos una generación que ha vivido sin una guerra, sin contacto directo con la guerra, y que no es tan sencillo. Por lo menos, digamos, en este entorno, ¿no? Hay gente que probablemente nos escucha en otros países que no puede decir lo mismo. Pero es verdad, dice Lara Cor, pero que esto pase en 2019... ¿no da la sensación de que no estamos avanzando? ¿Que esto es permanentemente ese ciclo sin final que vuelve a empezar una y otra vez? Y con la cantidad de información que tenemos hoy en día, y es verdad. Pero como dice Elena Noruega, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera apoyos entre los propios oprimidos. Lo decía Simone de Beauvoir. ¿Cómo me gusta a mí Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Luego parezco un friki, luego me pongo a hablar con amigos y de pronto digo, cualquiera diría que soy un intelectual, que tampoco nos pasemos. Pero... hombre, cómo me gusta. Gente que se adelantó mucho a su tiempo. Es que veías a Jean-Paul Sartre y vivían en la sociedad del futuro. Y la manera en la que reflexionaba en torno a todo, a las ideas políticas, a la construcción de la sociedad, a los derechos sociales, a la defensa de los débiles, a nuevos paradigmas de familia y de relaciones personales y de respeto entre las personas. Es gente que tuvo una extraordinaria capacidad para mirar hacia el futuro, ¿no? Sin sentir escalofríos. Porque yo tengo la sensación, cuando me preguntaban el otro día por qué está emergiendo Vox, qué es lo que está ocurriendo para que un país como España emerja Vox, y tenemos la teoría del puente que hemos comentado tantas veces aquí en el programa, que te van cambiando los tornillos y si lo hacen uno a uno, un día pasas por el puente y de pronto es nuevo. Pues esto pasa con la forma de amueblar la mente, que de pronto nos han cambiado la ideología tan sutilmente que hemos consentido desde, pues eso, los cajeros automáticos hasta que los refugiados mueran en nuestras playas, y como el cambio ha sido muy sutil, pues de pronto emerge Vox y nos parece como que forma parte del entorno. Bueno, la crisis se nos fue impuesta, pero evidentemente no solamente supuso una debacle económica, sino también una debacle social y también una debacle de pensamiento crítico.
Yo creo que consiguieron, sí, es verdad que vivimos el 15M, pero han conseguido amilanar las mentes. Y que a toda acción le sucede una reacción. Sí. El 15M es la acción de un montón de gente que despierta y exige que se despierten las autoridades y que tomen cartas en el asunto en una democracia que está haciendo aguas en un montón de frentes, por ejemplo, frente a la corrupción. Pero a toda acción le sucede una reacción. De pronto hay un grupo de personas, yo creo que España es un país bastante temeroso en general, que tiene mucho miedo al cambio, mucho miedo a los cambios, y que se aterran y de pronto eso se refugian en siglas como la extrema derecha y la ultraderecha. O sea, gente que tiene miedo a este nuevo mundo, que temen que les arrolle, donde la gente es multicolor, donde los nuevos modelos de familia se imponen, donde llega gente con otras maneras de entender la vida, de entender las relaciones, de entender todo, y esto les provoca absoluto pavor. Y siempre habrá una minoría en la sociedad que suelen ser los más fuertes, que suelen ser los más violentos, siempre habrá una minoría que se atemorice ante el cambio y que prefiera vivir con 50 años de retraso. Como esta mujer ahora de la ultraderecha que salió el otro día, ni más ni menos que en un parlamento, defendiendo que volvieran las clases de costura. Esto, hostias, es muy fuerte, ¿eh? Es que hay unas imágenes que yo creo que pusimos aquí un día, creo que era el parlamento egipcio, donde se hablaba no sé si era en Egipto o en Irán, de volver al burka, imágenes de los años 70 del Parlamento, donde todo el Parlamento se echaba a reír diciendo será una broma. Y fíjate la historia. Entonces, cuidado, porque sale una señora y se le ríe la gracia. Y no tiene puta la gracia. O sea, señora, si usted quiere dedicarse a la costura, pues tiene ahí carretera y manta. Pero usted en un Parlamento no hace eso. Por esto no tiene sí, pero fíjate, ya, pero ya no la van a colocar ese discurso. No, claro que ha colocado el discurso, pero esto es... Luego es muy difícil, porque luego preguntas a compañeros, yo tengo compañeros de profesión y no hay un consenso ni siquiera en cómo se combate todo este discurso. Y estamos... oye, el otro día vimos, ni más ni menos que en un programa como Salvados, que ha puesto el foco y ha conseguido denunciar cosas muy importantes, pero hablando sobre los menores no acompañados, sobre los niños no acompañados. Y yo creo que la primera medida es no volver a utilizar el término MENA. Eso como primera medida, que deshumaniza completamente, ¿no? Que lo convierte como en algo extraordinario. No, son niños no acompañados, punto. Niños que no están protegidos. Y el flagrante fracaso del Estado que no es capaz de protegerlos. Es un flagrante fracaso del Estado. No es la imposición de una integración mal llevada de niños que no pueden estar... No, es el fracaso del Estado que no es capaz de otorgarles pues recursos y mecanismos para que no tengan que desenvolverse en pura supervivencia, perdidos de la mano de Dios. Y el otro día vimos un programa de televisión dedicando un programa, con toda la buena intención del mundo, colocando el foco sobre las dificultades y sobre una supuesta buena actuación de los poderes públicos que intervienen en esto, o de los supuestos niños y tal, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, haciéndoles el mejor de los regalos al discurso de la extrema derecha, que es colocar el polo de discusión ahí. Es que de ustedes no hablamos. O sea, es que de sus temas no hablamos. Claro, yo entiendo la intención, que efectivamente es, ya que lo han colocado en la agenda política y mediática, pues vamos a rebatirlo. Pero es que también yo creo que el problema de fondo es que están consiguiendo efectivamente eso, que hablemos de los temas que ellos quieren. Hace 2 años, 3 años en este país decías MENA y la gente mucha gente no sabía lo que eran. Y ahora lo saben, porque la extrema derecha ha conseguido instalar ese tema en la agenda política. Ha conseguido instalar el miedo también, la inseguridad. Y yo creo que en eso tenemos que seguir avanzando cada uno por nuestro camino. Es decir, lo que es noticia y lo que no es noticia no es noticia. Que una señora en un parlamento haya dicho semejante tontería... creo que la mejor manera es despreciarlo, ¿no? No tenerlo en la agenda, al igual que tampoco se han dado muchas veces manifestaciones porque no cumplían con un número específico de personas y entonces se consideraba que no era noticia. Y además se dijo, lo decía el propio Ibai, al final la extrema derecha en Grecia ha conseguido llegar a ser marginal, ha conseguido prácticamente desaparecer porque se la ha apartado de la agenda mediática y de la agenda política, ¿no? Han sido residuales. Bueno, pues eso yo creo que es lo que se debe conseguir en una democracia, si es que realmente consideramos que esto debe ser una democracia. Muchas veces se compara, ¿no? Y se dice, no, es que claro, es que la extrema izquierda, no, es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que precisamente decía aquí Iranzu Varela ayer. Es fascismo, y el fascismo no cabe en una democracia. Hay que elegir fascismo o democracia, no hay más. Bueno. En ese sentido hay una experiencia muy interesante en Suiza, no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama Operación Libero,
y que la lanzaron una serie de estudiantes cuando hace unos años en Suiza se organizó un referéndum impulsado por las fuerzas de extrema derecha, pues pidiendo la opinión a la gente si estaban a favor o en contra de expulsar a los inmigrantes que cometieran algún tipo de delitos. Y en principio pues parecía que ese referéndum lo iba a ganar la extrema derecha y en el último momento se dio la vuelta y al final ganó el no. Y en gran medida fue por una campaña que lanzó este grupo bajo el nombre de Operación Libero, en el que lo que se dedicó precisamente es a colocar el discurso contrario, pero además utilizando las propias herramientas y las propias, los códigos que solían utilizar la extrema derecha, ¿no? Con mucho meme, recurriendo mucho al humor, pero al mismo tiempo denunciando lo que los valores o reivindicando los valores que querían poner de manifiesto, y consiguieron llegar a la gente y cambiar en cierta forma la medida la forma de pensar y la opinión de muchos votantes. Y de hecho me parece que en estos días La Vanguardia le ha dedicado un reportaje y hay varias experiencias en ese sentido que demuestran que se puede combatir ese discurso y las tácticas y las formas de hacerlo, ¿no? Bueno, es un trabajo en todo caso muy difícil y oye, nos gusta en la cafetera intentar en la agenda, en la sobremesa de la cafetera colocar la mirada en otros lugares para no seguir profundizando tampoco en la angustia que genera todo esto un montón de gente, porque oye, estamos viendo que daría la impresión de que nos sale de las manos, que nos va de las manos, pero también es verdad que tenemos razones para seguir admirando profundamente a los seres humanos y a un montón de gente que se dedica a ayudar a los demás y que tiene la mirada puesta en la solidaridad, y por eso la especie humana ha conseguido sobrevivir como ha conseguido sobrevivir, gracias a millones de personas silenciosas que por todo el mundo siempre han tendido la mano a aquellos que parecía que se estaban ahogando en el último momento. Así que sigamos mirando el alma, el profundo alma de la gente maja, de la gente que hace cosas bonitas. Y nos vamos a marchar, porque si hago caso a lo que estáis poniendo en las redes sociales y en el chat, están con el Satisfyer. Ah, sí. Como ejemplo, pues te voy a decir una cosa. Iba a decir qué frivolidad, pero tiene su gracia. Como ejemplo de hasta dónde ha llegado la automatización. ¡Bum! Estallido mental. La robotización de la sociedad. Hasta el punto de que el elemento, sin duda, el regalo de estas Navidades va a ser el Satisfyer. Me enviaba una amiga el otro día un tatuaje del Satisfyer. ¿Lo habéis visto? Estaba circulando por ahí por las redes sociales. Muy gracioso. Una chica que se ha tatuado el Satisfyer. Bueno, ya que algunas y algunos se tatúan el nombre de su pareja, tatúas a Satisfyer. Tiene sentido hablando de la automatización de ciertas conductas, ¿no? Mi amiga Vero dice, ¿te harías un tatuaje como este? Y un Satisfyer. Ah, pero es que encima es de color. En todo el antebrazo. Yo no sé, aquí lo más interesante no es el color. Y en todo el antebrazo. Esto sí que es una declaración de intenciones a la bestia. Una declaración claro, de amor. Que no sé. Eso sí que es una tarjeta de visita. Esto sí que es. Hola, soy Satisfyer. Satis para los amigos. Ay, la robotización, dice. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la robotización? Ha llegado a las Navidades. El puto Satisfyer, que se va a convertir sin ninguna duda. Ahora hemos pasado a hablar del puto Satisfyer, Fer. No, que me decía mi amiga Vero, me ponía, aquí está el puto Satisfyer. Dice que está ocupándolo todo, está entregando a la pasión la vida. Pero bueno, mira, mientras la robótica sirva para cosas como esta, pues está bien elegido. Oye, ¿podría ser peor? Sí. ¿No? No os veo muy interesadas en este tema. Si queréis acabamos el programa. O sea, pensé que vosotros ibais a salvar de esta ignominia. De que íbamos a saltar como locas ante este tema. No sé. A ver si retomamos un poquito, a ver si remontamos la tristeza y la desazón y todo eso. Dicen que empieces a pedir comisión, Fer. A Satisfyer. Pues hombre, unos regalitos de Navidad ya nos podían ir enviando. Claro, yo digo, no, para mí concretamente, más bien para usar en compañía, pero nunca se sabe. No sé, el Satisfyer es una especie, o sea, se llama succionador, solamente succiona, ¿no? Y vibra un poco, hace bla, 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 bla. Succiona. Bueno, o sea, succiona, tampoco es una aspiradora, pero sí. Sí. Así que, ¿qué programa? Madre mía, pero bueno, así está el mundo. Y mientras tanto, bueno, pues los seres humanos
ahí disfrutando. Seguimos adelante, buscando. Nos vamos a ir ahora sí, venga, vamos a desconectar y que la gente pueda volver a sus vídeos. Vámonos, que esta gente querrá irse a casa. Querrá trabajar. Esta gente querrá descansar. Vámonos. Me gusta a mí mucho eso. Cuando llegas a las 12:30 de la noche en la reunión en casa de unos amigos y se levanta el de la casa y dice, venga, vámonos a dormir, que esta gente querrá marcharse. Pues eso, igual. Adiós. Bye. Gracias, Mary. Gracias. Nos vamos, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte para los mecenas, gracias por vuestro apoyo y por hacer posible la cafetera cada día. Mañana volvemos. Adiós, hasta mañana. I know the way.